¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es martes 12 de abril, la Xunta de Núñez Feijóo parece dispuesta a practicar la austeridad hasta sus últimas consecuencias. La consellera de Facenda lo explicó hoy en el Parlamento ante el enfado de la oposición, que acusa al Ejecutivo de dejar de gastar 1.300 millones de euros. Hablaremos hoy de las consecuencias de esta restrictiva política financiera, lo haremos también del juez Garzón y escucharemos al técnico del CSIC, que hace aproximadamente un mes, aquí mismo en Vía V, anunciaba que el accidente de la central de Fukushima se iba a convertir con el paso de los días en un Chernóbil a cámara lenta. Hoy, como saben, las autoridades niponas han confirmado que el accidente japonés está ya al mismo nivel que el sufrido hace 25 años por la central ucraniana. Son, como decía, solamente algunos de los asuntos que abordaremos esta noche con Julia de la Montaña. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Antonio Nunes Pereira, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Carlos Príncipe, muy buenas noches. Bueno, austeridad hasta las últimas consecuencias. Esta parece ser la consigna que está dispuesta a practicar la Xunta de Núñez Feijóo. La consellera de Facenda lo dejó claro hoy en el Parlamento gallego, en donde la oposición la acusó de realizar triquiñuelas y trampas. La mejor defensa, un ataque. La conselleira de Facenda explicó en el Parlamento la ejecución presupuestaria en 2010 sin escatimar en críticas a la gestión del Gobierno. Temos menor capacidade de manobra como consecuencia da pésima planificación financeira que se fixo en anos de bonanza económica. A pesar de las críticas a Zapatero, la Xunta cumplió los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno, hasta el punto de recibir la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda. O Ministerio de Economía e Hacienda está ben contento co comportamento desta comunidade autónoma. Eso podo yo garantir. La oposición acusó a la conselleira de dejar sin ejecutar 1.300 millones de los presupuestos de 2010 en departamentos clave como infraestructuras, economía, cultura o mar. Son absolutamente incompetentes a hora de poñer en marcha os programas e as accións que estaban refletidas nestes orzamentos. Demostra o discurso falso do presidente Feijóo de aforro, austeridade, de facer máis con menos e demostra fundamentalmente que sí que teñen competencias, pero que son uns incompetentes. Non deixamos de gastar nin un só euro disponible. Según datos de la Xunta, el porcentaje de ejecución del año pasado se sitúa en el 99,7% del presupuesto. Bueno, veamos ese último plano en el que la consellera de Facenda, Miguel, no estaba precisamente acompañada por el resto de los mismos del Ejecutivo gallego. No mola el discurso. No mola el asunto presupuestario. En cualquier caso, esa acusación de la oposición es cierta. 1.300 millones del presupuesto del año pasado sin ejecutar. Sí, bueno, hay que aclarar que la consellera de Educación ha hecho una explicación que debemos entender que es cierta y que lo que viene a decir es que la mayor parte de ese dinero que efectivamente no está ejecutado en el presupuesto corresponde a fondos de la Unión Europea que tenían una planificación plurianual y que por cuestiones de estrategia financiera se decide no ejecutar en este año para ejecutar en el siguiente sin perderlos, ¿no? Bueno, había un objetivo de déficit que había que cumplir y había una, digamos, cuestión política de austeridad que ellos quisieron llevar hasta las últimas consecuencias. Esta es una de ellas. Es evidente que no están ejecutados. A mí me preocupan más partidas pues relacionadas con el I+D o la promoción del empleo y me preocupan menos pues otras partidas que estaban relacionadas con proyectos de rehabilitación de vivienda o bueno, programas como el de sociedad de conocimiento que está a caballo entre el I+D o no. Seguramente hay cosas más importantes o menos, pero yo creo que el objetivo fundamental y primordial es no superar el déficit y cumplir determinados objetivos de austeridad. Por lo tanto, si eso encaja en esas reglas y en esos parámetros, admito la crítica parlamentaria porque es lógica, pero creo que se ha hecho lo debido. En cualquier caso, Antonio, supongo que establecer el equilibrio justo entre la austeridad necesaria en estos momentos y no excederse, parece que resulta llamativo que no se exprima hasta el final un presupuesto en un momento de restricción presupuestaria como esta, ¿no? Sí. Parece que... Fijaos lo curioso de que decir, están acusando al gobierno autonómico de no gastar. Claro, pero es que es una acusación que hay que hacer, lógicamente. No, pero claro. de no gastar, quiere decir, cuando tú confeccionas un presupuesto, como su propio nombre indica, es un presupuesto, es decir, cuentas con una hipótesis de gasto y una hipótesis de inversión para equilibrar esas cuentas. En cualquier
cualquier caso 1.200 millones de euros parecen en apariencia una cantidad muy respetable, aunque efectivamente haya que cubrir los objetivos del déficit y haya que implantar efectivamente unas políticas de austeridad, que por cierto llevamos ya 2 años hablando fundamentalmente de austeridad. Y yo creo que también hacen falta otras recetas. Posiblemente la tijera presupuestaria haya que hacerla en aquellos capítulos a los que tú acabas de citar ahora, pero efectivamente hay algunas otras políticas que de por sí tendrían capacidad de reactivar un poco la economía y que han quedado a lo mejor pues varadas y en espera de tiempos mejores. En cualquier caso, yo creo que 1.200 millones de euros son mucho dinero. 1.300. Perdón, 1.300 millones de euros son muchos dineros como para que queden en un presupuesto sin ejecutar. Y a mí me choca que el capítulo de ejecución presupuestaria o el nivel de ejecución presupuestaria que dice la Xunta alcance el 99,5%. Carlos. Yo creo que estos ciudadanos que nos representan en el Parlamento se empeñan en que nos alejemos de la vida política. Porque yo, que he estado en una comisión de presupuestos 8 años, no me lo puedo creer, por muy taraos que sean los del PP, que estoy dispuesto a aceptar que tienen un problema genético. Bien, pues aun siendo tanto, nadie deja en la caja en un momento de crisis 1.300 millones, que para el pueblo trabajador de Galicia deben saber que estamos hablando de 220.000 millones de las antiguas pesetas. Por lo tanto, yo no me lo creo. Estos son artificios contables. 2, si hemos tenido problemas con el Ministerio de Hacienda porque no podíamos sobrepasar determinado porcentaje de deuda sobre el PIB, sobre la riqueza que producimos, será porque el problema que tenemos es que gastamos más de lo que ingresamos. Y 3, tal día como hoy, amado pueblo, tal día como hoy, España debe, la deuda pública española ha superado los 800.000 millones de euros, lo cual es mucho dinero. Con lo cual, si la oposición, es decir, nosotros, los socialistas, no cambiamos el discurso, nos va a barrer el tiempo. Porque si las familias estamos todos gastando menos, mirando la pesetita... Bueno, menos los eurodiputados. Bueno, eso es decir, pero, por ejemplo, mi hija llegó ayer con la matrícula para el colegio. Mi hija pasa a hacer el bachillerato. Y le parece, hay una barbaridad, que nosotros paguemos en casa, me parece que son 260 euros la mensualidad del colegio el año que viene, que ya no obligatoriamente el Estado no tiene por qué financiarlo si no es público. Pues a mi hija, que tiene 16 años y que vive en un ambiente relativamente, digo yo, de clase media alta, le parece mucho dinero. Y dice, papá, a lo mejor tenemos que replantearnos. Si mi hija hace eso, ¿cómo estos genios que están en el Parlamento no se dan cuenta que no podemos ir por la vía del derroche? Es lo que yo no entiendo. Julia. Bueno, yo evidentemente no es un tema que domine y conozca, ¿no? Pero me llama mucho la atención que en estos momentos donde estamos en Galicia, en una situación con pues una disminución en todas las políticas que tienen que ver con lo social, en una situación de un empleo que está llamando la atención y sobre todo en los jóvenes, pues a mí se me hace muy duro pensar que nos quedan 1.300 millones en un cajón y que no se utilicen, pues por ejemplo, pues para reactivar políticas de empleo, sacar a mucha gente, poder que lleguen más ayudas al ciudadano que lo está pasando mal. Yo creo que de cara a la ciudadanía es muy difícil de hacernos entender a los que no entendemos de presupuestos, de déficit, cómo hay dinero, cómo no se gasta y tenemos una situación social que cada vez está reclamando más ayuda. Lo que pasa que, es decir, por eso decía yo que vamos a creernos la explicación que ha dado la consellera, ¿no? Es decir, si efectivamente la mayor parte, el 80 o el 90% de esas partidas, de esos 1.300 millones, provienen de partidas específicas de la Unión Europea, todas con carácter plurianual, no son trasladables, digamos, a otros capítulos presupuestarios que aquellos para los que estén consignados, ¿no? Entonces, es una decisión de gobierno el ejecutar este año o el tal porque inmovilizadas. No. Si es que el problema es que a lo mejor es que no hay dinero real, ¿no? Claro. Es como los remanentes en los ayuntamientos. Los remanentes de ayuntamiento decimos, te digo cuento cómo es la trampa. Yo, como fui concejal de Hacienda, digo, tengo pendiente de cobrar 300 millones de euros de multas. Es igual. Voy a cobrar el 50%. ¿Y por qué digo el 50 y no el 20? Digo, tengo un remanente de 120. Depende cómo tengas al interventor o la interventora. La tienes, como digo yo, cariñoso o cariñosa, disparas el gasto, y si lo tienes un poco encabronado, no disparas el gasto. Es decir, esto es así, tan sencillo. Hay que explicar soluciones como esto. Es decir, que son artificios contables. No hay 1.200 millones en la caja. Porque, insisto, los del PP, Dios no los iluminó, pero tan locos para suicidarse, tener 1.200 millones en la caja, comprarían a Galloso. Ya no tendríamos. Nos quedábamos con la caja, con el bono fiches, y ya comprábamos hoy la caja. Ya don Alberto mandaba allí directamente. Ya, Julio, sácate que me pongo yo.
Bueno, la verdad es que hoy se apelotonan las noticias de carácter económico. Esta mañana han estado técnicos del BBVA presentando un informe sobre la situación económica de Galicia, dando algunas claves y rebajando las expectativas de crecimiento realizadas tanto por el Gobierno central como por la Xunta de Galicia. En otros aspectos, la economía gallega tendría alguna ventaja comparativa si se compara con la del resto del Estado. El BBVA rebaja las previsiones de crecimiento que han hecho el Gobierno central y gallego. En el estudio Situación Galicia calculan que en España el PIB se incrementará un 0,9% y en Galicia un 0,6%, 4 décimas menos que lo estimado por la Xunta. Será un crecimiento lento. Va a estar muy condicionado a las reformas que haga la economía española y que también tiene que hacer la economía gallega. Hemos hablado antes de la reforma del sistema financiero, del cumplimiento de los objetivos de ajuste fiscal y de esa mayor transparencia que necesitan las administraciones públicas. A Galicia le costará más que al resto de España crecer, pero también ha sufrido menos la crisis, sobre todo por las condiciones demográficas, una circunstancia que además ha provocado una menor incidencia en el empleo. Por cada punto que cae el PIB, la tasa de desempleo aumenta menos en Galicia que en el resto de España. En Galicia, con tasas de crecimiento ligeramente ya inferiores al 2%, es posible disminuir la tasa de desempleo, cosa que en España no ocurre. En España necesitamos crecer por encima del 2%. Analizando el 2010, el estudio revela el papel del Xacobeo con un impacto de 3 décimas sobre el PIB, algo menos que en anteriores años santos, pero valorado positivamente en momentos de crisis. Sí evidencia que ha sido el turismo extranjero el que más ha contribuido al crecimiento. Claro, comentamos aquí esa supuesta ventaja comparativa de Galicia con respecto al resto de España, pero que es fruto de un drama particular que tenemos por resolver que tiene que ver con nuestra demografía, supongo, ¿no? Sí, en gran medida. Yo me quedo, efectivamente Galicia tiene un desfase en el tiempo con el devenir de la crisis, ¿no? Entonces, eso realmente es bueno y malo, pero yo creo que es más bueno que malo, ¿no? Y me explico. Es decir, nosotros, digamos, en llegar al fondo de la crisis hemos tardado más tiempo, ¿no? Por lo tanto, cuando empieza la recuperación económica, digamos que nosotros no estamos tan abajo como están otros. Por lo tanto, aunque recuperemos también de forma más lenta, estamos recuperando desde una posición mejor, más privilegiada, si se puede hablar en estos términos, que otras partes del territorio. No solo que España, del territorio español, sino de otras partes de Europa, ¿no? Yo me quedo con un dato positivo del estudio del BBVA, ¿no? Que es el que dice que Galicia también puede reducir su paro, que recordemos que el paro gallego está situado en torno al 15%, el paro en España supera ya el 20%, y lo que nos dice el estudio es que Galicia puede reducir el paro antes, es decir, a mejor ritmo de lo que lo puede hacer España, ¿no? Esto es una buena noticia. Claro que cuando analizamos por qué, en gran medida es porque aquí hay menos inmigración que España. Por otro lado, hay más empleo por cuenta propia, es decir, hay más autónomos de lo que tal. Y luego tenemos un factor tremendo, que es la población envejecida, es decir, tenemos menos gente en paro o pesa menos en proporción. Población activa. Porque hay, claro. Y también tenemos un menor efecto cíclico del que tiene España, ¿no? Y, insisto, vamos con una cadencia con respecto a ese tal. Pero me parece un dato muy positivo, ¿no? Es decir, el que nosotros tengamos una expectativa de reducir el paro antes de lo que lo puede hacer el conjunto de España es una de las mejores noticias con la recuperación de la actividad. En el conjunto de España, las previsiones, como ya hemos comentado aquí, no van precisamente por buen camino, porque el propio Ministerio de Economía reconoce que este año la tasa apenas bajará del 20%, hablan del 19,8%. Carlos. Sí, hay un libro que marcó a una generación de chicos y de chicas que tienen mi edad, que ya no son chicos y chicas, que se llama O atraso económico en Galicia, que fue la teoría de Beiras sobre las economías atrasadas, que es la teoría del economista francés Lafon llevada aquí. Bueno, las economías de la periferia. Eso sigue siendo igual. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la economía gallega siempre llega a la crisis más tarde y sale de la crisis más tarde. Yo creo que Galicia tiene un problema muy grave y es el problema demográfico. Problema que no resuelve nadie, ni se han sentado. Recordemos que en el Parlamento gallego hay una comisión constituida que no se sabe para qué está. Los genios que nos representan están dedicados a otras cosas. Yo como pediatra me va parte del salario, depende de esto, permítanme que me preocupe, ¿no? Pero es muy difícil. En un país que solo hay una ciudad que tiene crecimiento vegetativo positivo, que se llama Vigo, y porque tenemos población inmigrante,
porque más del 40% de los niños que nacen en Vigo son de inmigrantes, pues está dicho todo. Estamos para cerrar, señores. Haremos un parque temático al final y vengan ustedes a disfrutarlo. En los artículos que se publican periódicamente en La Voz de Galicia, estoy recordando uno de Blanco de Sar, creo que es, que publica cosas muy contundentes al respecto de esto, tiende a decir que Galicia es un país inviable si no se resuelve de forma urgente. Y hay un genio en el Parlamento, que es Losada, que es demógrafo, que debía dedicarse a esto. El portavoz socialista es un incluso le hemos hecho encargos tanto en el Eje Atlántico como en su momento en la alcaldía, pagados afortunadamente siempre, pero que debería dedicarse a pensar en esto. Es decir, tenemos en el Partido Socialista un especialista de gran nivel como el compañero Losada, que debería reflexionar sobre esto. Y esto sí que yo creo que es un problema de país. A lo mejor se ve demasiado a largo plazo los efectos de eso, ¿no? Sí, pero no es sostenible ya. Es decir, el modelo nuestro del Estado de Bienestar, si nos cierra mañana, cada vez que un catalán dice que ellos están cansados de pagar, yo me pongo a temblar. Porque como cierren la tienda, el 30% de la provincia de Lugo y el 30% de la provincia de Orense se cae. Esto es un drama. Sí. Acuérdate, la gente se pone seria. En alguna ocasión que hemos hablado en esta misma tertulia del asunto, recuerdo una frase para mí contundente de un experto que hablaba del suicidio demográfico de Galicia. Pero volviendo, si me permitís, a la introducción que hacía Miguel Ángel y desde luego el estudio que ha presentado el Banco de Bilbao Vizcaya, yo, siendo un poco el hilo argumental de Miguel, también situaría dos cosas, una positiva y otra negativa. La positiva, crecemos; la negativa, con que poco nos contentamos, porque estamos hablando de índices de crecimiento que sitúa en el caso gallego del 0,6%. Esta misma mañana leíamos y ayer conocíamos también algunas previsiones en ese sentido del Fondo Monetario Internacional, también las previsiones del Gobierno. El Fondo Monetario Internacional hablaba de un paro que pasaría del 19,4% al 18,2%, hablaba de un PIB de este año del 0,8%, para el año que viene del crecimiento de un 1,6%. Estamos hablando en todo caso, y que me corrijan si me equivoco, de índices de crecimiento insostenibles o incapaces para generar empleo y por lo tanto para generar riqueza, y que seamos capaces de olvidar el famoso fantasma de la crisis, ¿no? Julia. Bueno, yo simplemente decir que, tal cual se estaba comentando aquí en esta mesa, pues ya no es la primera vez en la que asistimos a que Galicia sale mal, es decir, llega tarde, sale más tarde, pero va saliendo con mejor situación, ¿no? El problema es que si no es la primera vez que esto ocurre, si lo sabemos, si hay un problema demográfico, si cada vez tenemos un mayor número de personas mayores con una mayor esperanza de vida, ¿qué hacen los que nos gobiernan? Porque esto es una situación que parece que es irresoluble, pero que va un poco con nuestra forma de ser, ¿no? De decir, bueno, esto es así y nos vamos conformando, ¿no? Yo creo que algo hay que hacer, porque si no, por ejemplo... Estamos en el discurso de la resignación, Julia. Y en la zona de Galicia, y nosotros que venimos de Orense, pues es que es casi, en algunos momentos, es como un desierto, ¿no? Ya, pero vas atravesando pueblos vacíos... Son debates cíclicos, igual que el famoso debate de la reforma de las administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos. Llevamos sabiendo secularmente de que cada ayuntamiento, la mayor parte de los ayuntamientos, destinan en algunos casos concretos casi hasta el 50% para pagar la nómina de sus propios trabajadores, y nadie es capaz... En algunos casos más, según incluso más, efectivamente, exactamente. Yo creo que en incluso momentos... más. Entonces estamos eternizándonos en los debates y jamás poniendo encima de la mesa propuestas y soluciones. Pero yo creo que en un momento de crisis es cuando evidentemente tienen que surgir estas nuevas ideas, y es cuando hay que utilizarlo de revulsivo, ¿no? Y no decir, bueno, pues así nos quedamos. Es la realidad que tenemos, aquí estamos, ¿no? De todos modos, es decir, yo creo que el problema demográfico, que es importante, responde también a la composición de nuestro territorio y al nivel de industrialización. Es decir, si queremos atraer a gente, tenemos que darle motivos de atracción, sino de abandono del sector primario. Claro, es que es un desierto. Una serie de errores acumulados. Abandono de las tierras de labor industrial sin pasar por la industria. Claro, efectivamente. Se nos ha ido la mano. Si no recuperamos actividad empresarial, industrial, en todos los sectores, la gente se marchará y no vendrá nadie. Atraer demografía. Por ejemplo, aquí no hay premios de natalidad que vayan a recuperar la demografía gallega. Pero, por ejemplo, hoy hay una noticia. El tema de que, bueno, y es normal, en la situación de Japón no le vas a pedir, los capitalistas no tienen que ser almas cándidas que van haciéndole favores a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la decisión de no hacer, porque está ahí tomada, lo que pasa es que no se atreven a decirlo, de no hacer de momento la fábrica de Mitsubishi, en el polígono de Salvatierra,
es una decisión que va a lastrar la salida de la crisis en la zona de Vigo. Y voy a dar un dato muy importante. Yo me alegro muchísimo de que La Coruña tenga más PIB por habitante que el área de Vigo. Digo por el informe que se hace en Vigo, el informe Ardán. Me alegro muchísimo de que ustedes inauguren el día 14 el Marineda City, el centro más grande de España, ¿no? Sí, segundo en de Vigo Europa. ya hemos puesto en la Plaza de España un cartel, nuestro querido alcalde ha puesto un cartel que dice tienen a 150 kilómetros, iba a hacer IKEA y allí una gran urbanización, no hizo ni urbanización ni IKEA, puso un cartel que creo que está muy bien, véanle la foto y verán que bien queda. Bien. ¿Pero qué pone en el cartel que no me he enterado? Es un cartel de anuncio de IKEA que dice que tiene IKEA 150 kilómetros, pero allí en la Plaza de España era donde íbamos a hacer la gran urbanización del nuevo Vigo. ¿Hacia el norte? Exacto, ¿hacia Matosiños o hacia No, hacia Coruña, lo pone hacia Coruña. Es todo un detalle, ¿no? Entonces, decía, bueno, ¿de qué se va a mantener el centro comercial? Es decir, estamos en una economía de servicios. Nuestro sector financiero, que está en crisis, ¿cuánto aporta al PIB del país? ¿Dónde están? Si hacemos un análisis estratégico del país, nuestra resistencia sigue siendo la misma. Lo poco que tenemos de metal, lo poco que tenemos de automóvil, lo poco que tenemos de pesca, la agricultura de calidad, y por ahí es por donde nos vamos a tener que mover. Y nuestros hijos y nuestros nietos tienen que moverse por Permíteme, ahí. ya que introdujo Carlos el asunto de Mitsubishi, no es que oficialmente se haya reconocido que esa planta no se va a instalar en la Plisán, en el puerto seco de Salvaterra do Miño, pero hay una noticia que permite deducir que esto va a ser así, que es que de momento las pilas que van a abastecer al coche eléctrico que va a fabricar Citroën en Vigo se van a fabricar en Japón, de lo cual quizás se deduzca que ese proyecto no se va a concretar nunca. Galicia ha perdido la batalla para fabricar las baterías del coche eléctrico de Citroën. El vehículo, que será lanzado en Vigo a finales del 2012, estará equipado con pilas fabricadas en Japón. La producción anual de las 30.000 baterías de ion litio ha sido adjudicada a la empresa Lithium Energy Japón, aunque el gobierno gallego ha defendido que no todo está perdido y que hablará con los negociadores para aclarar si esta decisión afecta al proyecto de Salvaterra. La planta gallega sería la mayor fábrica de baterías para coches eléctricos de Europa, pero mucho ha cambiado desde septiembre pasado. Las expectativas de inversión en España y en concreto en Vigo son buenas. Mi impresión, después de estar con los responsables de Mitsubishi, es favorable. Lo cierto es que el proyecto de construcción de la planta lleva paralizado desde el pasado mes de octubre. Bueno, lo que efectivamente va rápido es la instalación, lo comentamos ahora, de los postes de recarga de los coches eléctricos, porque no tengo la cuenta echada de cuántas hay ya en Galicia, pero hay bastantes más que coches, que creo que hay uno circulando por las carreteras. Bueno, en cualquier caso, ¿se puede ser ya categóricos diciendo que lo de Mitsubishi se complica? Yo no lo sería. Yo prefiero seguir albergando cierto optimismo respecto al proyecto, porque si algo se ha hecho es conseguir que Galicia sea el único referente para la ubicación de esa planta. Otra cosa es que esta planta se vaya a hacer en el tiempo en el que nosotros pensábamos que iba a llegar, o vaya a tardar más, y que evidentemente Mitsubishi y su socio Yuasa estén, digamos, replanteándose su estrategia de inversión a medio y a largo plazo, en parte debido a tal. Hay aspectos que de rebote podrían beneficiar la operación, ¿eh? Es decir, el lugar más devastado por el tsunami y por el terremoto era un lugar donde se producía muchas componentes de automoción. Esa reconstrucción de todas esas plantas, de todas esas fábricas, va a tardar mucho tiempo, y los contratos firmados que tienen que garantizar la provisión de eso que estaba ya contratado, evidentemente, como no se puede hacer allí, se tendrá que hacer en otros sitios. Por lo tanto, la inversión de Mitsubishi fuera de Japón puede crecer, y en esa estrategia de crecimiento a lo mejor esto es una hipótesis planteable, ¿no? A corto plazo, pues parece que no, en parte porque el coche eléctrico va a un ritmo que es mucho más lento del esperado, ¿no? Entonces yo creo que eso también influye, ¿no? Pero Vigo y Galicia sigue estando bien situada para que, si algún día se toma la decisión, se venga aquí esa fábrica. Yo creo que eso es lo importante. Hemos conseguido posicionarnos y la decisión está en manos de Japón, no está en manos... Sí, además parece lógico que efectivamente en estos momentos hagan un paréntesis teniendo en cuenta el problema que allí están teniendo, pero me imagino que si Mitsubishi en su momento optó por ese emplazamiento es por una decisión absolutamente estratégica que probablemente ahora quede
parcialmente en suspenso o temporalmente en suspenso como consecuencia de lo que está pasando allí. Yo también, es más a lo mejor un deseo que una reflexión racional, pero desde luego el deseo es que allí venga, por lo que respecta a las palabras de Zapatero, pues esperemos que no sea presagio de justamente lo contrario de lo que él dice, ¿no? A ver si va a tener la culpa de todo, ¿eh? No, pero que tiene muy buenas noticias. ¿Bueno, que excusa a Carlos Príncipe darle la opción de...? No, yo lo defiendo, hombre, yo creo que ha sido, en general, en derechos civiles ha sido un buen presidente. O sea, que has esperado a que anunciase oficialmente que se iba. Además, tuve que aguantar una asamblea donde dijeron, por fin mandamos en el mundo. Fulanito, por fin en Japón se habló de Vigo y tal. Y yo allí, y cuando yo fui alcalde no se hablaba de mí en ningún lado. Y no había nadie aquí en esta ciudad que se preocupara por allí. He tenido que aguantar tonterías de estas. Bien, yo creo que la decisión está aplazada. Pero tú no pudiste hablar en esa asamblea, ¿no? No le suelen dejar mucho, no suelen dejar mucho. Pero digo que yo creo que la decisión está aplazada, pero tenemos que ser mucho más meticulosos. La liaison, la relación entre el grupo PSA Peugeot Citroën y Mitsubishi es una relación estratégica a nivel mundial. Por lo tanto, la decisión ya la tienen tomada. Se va a fabricar coches eléctricos en Vigo y más tarde o más temprano se van a hacer pilas y en el sistema de Just on Time tienen que hacerlo cerca de Vigo. Por lo tanto, esa decisión yo creo que va a depender ahora en el tiempo del problema del dinero. Dese cuenta que en este momento, con la crisis de Japón, lo que se está produciendo es una repatriación de capitales japoneses fuera para reconstruir su país, como haríamos nosotros. Pero tenemos claro que el coche eléctrico va a funcionar, ¿no? Seguro. Tenemos claro que el coche eléctrico va a funcionar, pero el coche eléctrico tiene componentes todavía de cierta incertidumbre. Es decir, la evolución tecnológica del propio coche eléctrico sigue caminando y no se sabe cuándo va a parar, pero sí se sabe que nos queda camino por recorrer. Por lo tanto, cuanto antes se recorra, antes se despejarán ciertas dudas que afectan sin duda a cómo y de qué manera se van a hacer esas pilas, ¿no? Y luego las ciudades se van a tener que ir adaptando poco a poco a la posibilidad de que esos coches circulen por ellas, porque si no se genera digamos demanda, tampoco se va a generar producción, ¿no? Ahí está claro ya por parte de los gobiernos que hay una estrategia de apoyo a eso como la tecnología de futuro en el sector de la automoción, pero faltan realidades y yo creo que Mitsubishi contaba con tener una cartera de pedidos a día de hoy ya prácticamente firmada, que no tiene. Por lo tanto, pues hay que tener paciencia. Julia. Bueno, yo simplemente, por apuntar algo, decir que si dependiera de la cara de Zapatero y lo poco convincente que fue, pues yo me imagino que en estos momentos nos dirían que nos olvidáramos totalmente de esa situación y de la fabricación de las pilas de Mitsubishi. Simplemente, pues es lógico que como gallega, pues me parece que sería una alegría pues que este proyecto siguiese adelante y que en un futuro pues viésemos que se llevaba a buen término, ¿no? Bueno, nos vamos a ir enseguida a publicidad, pero hay una noticia de última hora de la tarde que quería comentar especialmente con el corresponsal económico. Por supuesto, estás todos convocados a opinar sobre el asunto, pero con Miguel, que me consta que tiene información sobre el asunto, que es que la agencia de calificación Fitch acaba de rebajar un escalón la calificación de la deuda a corto y largo plazo de Nova Caixa Galicia hasta el nivel más bajo. Fitch recomienda a la Caja que siga reduciendo su exposición a la construcción y al sector inmobiliario, porque advierte de que la financiación de los mercados mayoristas sigue siendo difícil para las cajas y hay una fuerte competencia para captar depósitos. Esto, como decía, es noticia de esta misma tarde. Yo no sé si hay que alertarse, si introduce un nuevo elemento de incertidumbre. Desde luego no es una buena noticia, ¿no? Es cierto que la agencia de calificación lo está haciendo, agencias de calificación que cada día están más cuestionadas. Sí. Pero es cierto que lo están haciendo con todas aquellas cajas que tienen ya cerrada, digamos, una petición importante de fondos públicos para su subsistencia. Es el jueves, ¿no?, cuando se sabe el Banco de España. Sí, es cuando vence el plazo y va, digamos, a hacer una revisión de todo lo hecho y nos va a bendecir o no los planes de recapitalización, no solo a la Caja Gallega, sino a todas en realidad, ¿no? Digo que Fitch lo está haciendo con casi todas las entidades financieras que están pidiendo apoyo público. Lo que ocurre es que en España, digamos que es especialmente dramático que estas cosas ocurran justo en el momento en el que nosotros tenemos que salir al mercado y poner en valor nuestra caja para pedirle a la gente que invierta. Lo que viene a decir Fitch es que no va a encontrar capital privado que meter. Lo que va es a rebajar, digamos, el valor que el mercado le va a dar a nuestra caja, ¿no? El Banco de España está tardando demasiado en hacer
hacer público los valores de las entidades financieras, porque son unas entidades financieras que en un tiempo récord tienen que convencer al mercado de que primero tienen un valor real y segundo merece la pena invertir en ellas, ¿no? Esto es un atranco más, pero insisto, el papel del regulador en todo este proceso de reestructuración no nos está ayudando, porque está haciendo una reestructuración demasiado lenta. España llega a la recomposición de su sistema financiero cuando toda Europa la ha hecho ya hace tiempo, y llegamos en un momento, digamos, más profundo de la crisis, con lo cual estamos en peor situación. Estas cosas no contribuyen, pero bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y el regulador no la ha asumido. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta hablamos de la última posta de esa procesión que está haciendo José Blanco en su afán por presentar las bondades del AVE. Hoy le tocó hacer parada y fonda en la ciudad de Ourense. No hablo del soterramiento de las vías del AVE, que es una vieja aspiración de la ciudad, pero como decía, lo haremos a la vuelta de publicidad. 19 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Les anunciaba que hablaríamos del AVE. Como decía el ministro de Fomento, José Blanco, ha estado hoy en Ourense, en esa ruta que está haciendo por diferentes ciudades para vender esa licitación de los tramos pendientes que tenía lugar la semana pasada, como decíamos, en el Consejo de Ministros. Una visita que, sin embargo, no ha servido para sofocar una de las dudas que existen en Ourense, que tiene que ver con el soterramiento de las vías del tren de alta velocidad. Esta imagen está cada vez más cerca. Según el ministro de Fomento, los plazos de la alta velocidad gallega son inamovibles. A finales de este año, de Ourense saldrá el primer tren de alta velocidad de Galicia. Pasará por la capital de Galicia, Santiago de Compostela, y llegará a Coruña. Y en torno a finales del año 2015 podremos conseguir el otro objetivo, que es la conexión con la meseta. El protocolo para la integración del AVE en Ourense es una realidad desde este martes. Una firma entre el Ayuntamiento y el Ministerio que convierte a la ciudad de Asburgas en capital gallega de la alta velocidad. Como testigos, la Corporación Municipal, con la excepción de los concejales del Partido Popular. Y es que la Xunta, que discrepa del proyecto de integración ferroviaria en Ourense, no ha suscrito el protocolo. Probablemente por una razón que no tiene nada que ver con el proyecto, pero en todo caso yo siempre busco el encuentro y la concertación. En este sentido, José Blanco ha destacado que fue el gobierno gallego del Partido Popular el primero en definir la entrada y los proyectos del AVE en el 2003. Unos planes ahora mejorados a su juicio y que espera que cuenten con el respaldo de la Xunta. Bueno, hablaba el ministro de Fomento de la no presencia de los representantes del Partido Popular en la Corporación de Ourense, casi coincidiendo con la visita de José Blanco a Ourense. El consejero de Infraestructuras se desplazaba a Madrid para mantener una reunión con Víctor Morlán, que es el secretario de Estado de Infraestructuras, y lo que salió de esa reunión yo creo que nos permite deducir que la Xunta no se acaba de fiar de los plazos anunciados desde el Gobierno central, y en concreto se dice que se trata de una obra complicada, que requiere un análisis sosegado y prudente, por lo cual la Xunta parece que está dispuesto a encargar a técnicos, entre comillas, independientes, que hagan un análisis a ver si es posible. Dinero, por favor. A ver si es posible que no gasten más dinero. Ese sistema de ejecución se cumpla y que esos plazos se cumplan. ¿Vienes de Ourense? Sí, vamos a ver. Yo, recogiendo lo que acaba de decir Carlos, que no se gaste más dinero en estudios o en proyectos, a mí me parece, el que ha presentado el ministro, pues me parece pues un instrumento muy bueno, por lo menos para el debate. Ya se hizo efectivamente una propuesta de integración ferroviaria en el año 2003 que no tiene absolutamente nada que ver con el escenario actual, ni con los compromisos, ni con el desarrollo de la propia alta velocidad ferroviaria. A mí que el consejero ahora diga que va a encargar otro estudio técnico, yo no sé qué va a suponer eso más que un gasto añadido de dinero. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la presentación esta mañana del protocolo, la firma del protocolo para la integración ferroviaria del AVE en la capital, hay que decir que efectivamente lo firmaron el Ayuntamiento y lo ha firmado el Ministerio de Fomento, pero no lo ha firmado la Xunta. Y la Xunta, en este caso, es un pilar básico y fundamental para el desarrollo de una operación de estas características y de esta importancia histórica, sin duda.
Yo creo que aquí hay todavía muchas explicaciones que dar. Las debería de dar la Xunta, si está haciendo política con respecto a este asunto o si está haciendo, digamos, un discurso institucional reivindicativo diciendo que si se ha hecho una integración ferroviaria soterrada en otras capitales, ¿por qué no se va a hacer en Ourense? Y yo creo que ese es un argumento válido. Es más, yo creo que es un argumento muy bueno. ¿Por qué? Porque en estos momentos más de 10 capitales de provincia españolas, incluso algunas que no son capitales de provincia, con dificultades orográficas similares o incluso peores, con ciudades que tienen un censo de población, por lo tanto un mercado potencial de aprovechamiento de esa infraestructura como es el AVE, menores sí van a tener ese soterramiento. ¿Por qué soterramiento sí o por qué soterramiento no? Independientemente de que esto se pueda haber politizado. Hay una posibilidad de eliminar una fractura urbana que hay en estos momentos en Ourense, que es el barrio de Aponte, con el resto del tejido siempre en la margen derecha del río Miño, la posibilidad de hacer una macrooperación ahí que libere grandes espacios para aprovechamiento de la ciudad del futuro, porque estamos hablando de una infraestructura que no se va a reconcebir o a rediseñar en 15 o en 20 años. Estamos hablando de un ferrocarril, de una estación que es del año 1953, creo recordar. Efectivamente. Entonces, yo creo que en estos momentos no es que se esté haciendo una injusticia histórica con la ciudad, pero se está haciendo un desequilibrio y una circunstancia que, bajo mi punto de vista, no ha sido suficientemente bien explicada, el por qué no se soterra. Porque además siempre se ha puesto encima de la mesa el argumento técnico. Y hay informes técnicos que dicen que es viable el soterramiento de las vías. ¿Por qué no lo dijo? Pero yo no recuerdo las palabras que recogía La Voz de Galicia este fin de semana al respecto de esta posibilidad por parte de Pepe Blanco, pero decía algo así como que no estaban para florituras o para caprichos, una cosa así, ¿no? Para caprichos. Pero posiblemente entonces estén para caprichos en otras ciudades. En cualquier caso, y por volver ya y finalizar, la firma del protocolo de hoy significa, pues, en un 99,9% de posibilidades que el soterramiento de la estación, de las vías del AVE en la capital no se va a hacer. Bueno, hablamos de Tomanes de Ourense, no sé si Julia tuviese apuntar algo. Yo simplemente decir que no solo es una opinión que podamos ahora transmitir aquí públicamente, tanto Antonio Nespereira como yo, sino de que hay un sentir de todas las asociaciones de vecinos, confederaciones de empresarios que están demandando este soterramiento, ¿no? Pero yo lo que me da un poco la impresión es que si efectivamente se cumplen los plazos, si a finales de este año vamos a tener una conexión y vamos a poder desde Ourense trasladarnos hasta La Coruña, no así hasta Vigo, me parece como un poco absurdo estar en estos momentos hablando de un proyecto de una estación. Yo creo que todo este debate se está haciendo tarde y, por tanto, todo lo que se hace tarde al final se está haciendo mal, ¿no? Yo creo que esto es un debate que debió de ser anterior y se debió de tener en cuenta estas cosas. 3 años escasos todavía se estaba defendiendo un trazado distinto de entrada a la ciudad. O sea que fue el propio debate, en muchas ocasiones alimentado por los empresarios y por entidades y por los medios de comunicación, los que han hecho, primero, replantearse el proyecto, segundo, reconducirlo y tercero, diseñar uno nuevo por parte del Ministerio de Fomento. Si no hubiera esa contestación, estaríamos en lo que se llamó popularmente y se conoce en Ourense y en muchos sitios de Galicia como el trazado de la vergüenza, que era el aprovechamiento del tendido ferroviario convencional que tenemos en estos momentos. De todas maneras, planteas una posible discriminación de Ourense, pero ¿qué hablamos de Vigo? Porque en este planteamiento que se está haciendo del AVE... tienen estación, tienen maqueta de estación. Pero quiero decir que la posibilidad de que el AVE llegue... Yo aconsejo que se vea el vídeo, ver Mr. AVE, por favor, en Google, véanlo, que verán allí la estación de... ¿Cómo se llama? Tom Maine. Pero vamos a tener estación, pero no vamos a tener AVE. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ver, hablando, seamos consecuentes. Estamos diciendo que no hay dinero. A ver si sabemos... Yo creo que vamos a vivir en un horizonte de austeridad presupuestaria muchos años. Muchos. Insisto, por primera vez mis hijos y mis nietos van a vivir peor que yo. Entonces, bueno, tenemos que medirnos. Deberían decirle al pueblo que en el 2015, imposible, aunque San José Pepe Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero se pongan con el caballo de Santiago y Santiago a hacerlo, no es posible en el 2015. Dijo en el entorno del 2015. En el entorno. Entonces, primero, vayamos con... Yo creo que ha hecho lo que ha podido. Digo honestamente, yo no me parece... No me he leído los pliegos de condiciones, posiblemente no me gusten, pero a lo mejor yo en su caso no haría otra cosa muy distinta. Y yo creo que ha hecho lo máximo que puede hacer. Pero el entorno no va a ser del 15, estamos hablando de una obra que sí va a marcar
a Galicia para bastantes decenas de años. Y en el caso de la ciudad de Orense, que mi madre es de allí, como buen vigués tengo mis raíces allí, y propiedades, que no pasa ninguna cerca del tren, claro que es una oportunidad histórica, y yo creo que si hubiera un sentido de la racionalidad, estoy seguro que las plusvalías urbanísticas que se generan liberando suelo, seguro que pueden equilibrar la operación como se equilibró en Córdoba, porque yo vi cómo cambió Córdoba. Entonces, fíjense una cosa, el AVE lo que cambia, la ciudad que más va a notar el cambio del AVE no es coña, yo lo dije siempre, vayan a los periódicos, dije, la ciudad que se va a convertir en la capital del ferrocarril es Orense, no va a ser ni Vigo ni Coruña, pues vamos a ser la estación términa, y es la única salida que tiene esa provincia para darle valor añadido, es la única salida que tiene. Coincido totalmente. Entonces, yo creo que mi compañero y antiguamente amigo Pepe Blanco, en eso de las flores, como no tengo dinero para florituras, se equivocó. Para caprichos. No es un capricho, creo que se podía en el tiempo dosificar y no debes hacer nada que sea insalvable para que se pueda hacer. Porque Orense va a ser la gran capital del ferrocarril y es la única alternativa que tenemos para Orense. Yo no se me ocurre pensar, la universidad ya dio de sí todo lo que tenía que dar, lo del el vino ya tal, el termalismo, y sin embargo el tren y todo lo que está ligado al desarrollo del tren por un hecho geográfico, yo creo que sería la gran alternativa, y por eso yo creo que, como además estoy convencido que en el Quizra y en el caso de Vigo, hoy estoy muy tranquilo porque ha dicho nuestro querido alcalde por la mañana que habló con Pepe Blanco y que esto está resuelto y que ya estamos en el National Geographic. Yo ya estoy que es como el BOE, como todo el mundo sabe. Como soy una persona decente digo, si no tenemos dinero para terminar el de aquí, tenemos que recurrir. Yo creo que hubo un error histórico en el AVE en Galicia, que yo siempre defendí la entrada en L, que era Orense, Vigo, Coruña. Se han equivocado los que se equivocaron y nos han condenado a un mal trazado. Yo me temo que tengo 54, me quedan 13 para la jubilación, con un poco de suerte puedo verlo de certeza. Pero coincidimos en que Vigo de momento queda apeado del AVE. No, estamos en National Geographic y el año que viene lo licitamos. Carlos Príncipe se refiere a la guía de National Geographic, que creo que se ha presentado hoy, ¿no? Que hace un compañero de profesión en el que parece que aparece efectivamente en esa guía que el AVE llegará a Vigo o algo así, me parece. Es como una profecía. Es muy difícil justificar 1.500 millones de gasto para un tráfico, un flujo de pasajeros que está pensado en 3.000. Nos sale cada pasajero, calculen ustedes. Más barato llevarlos en el colo, así directamente. Casi exactamente los llevamos en el colo y con un chico. El problema es decir, yo creo que la L habría sido la solución perfecta, sobre todo porque nos permitía aumentar masa crítica, es decir, hacer entre Oporto y Ferrol, digamos, una gran masa crítica para darle más flujo a esas más frecuencias, etcétera, etcétera, ese tren. Ahora, yo lo que digo es, acostumbrémonos a calificar las buenas noticias de buenas noticias. Es decir, yo creo que estamos en una buena noticia. Es decir, después de mucho tiempo dándole vueltas y mareando el proyecto, ha habido un ministro, en este caso del PSOE, llamado José Blanco, que ha puesto las cosas en claro y con un horizonte de futuro diseñado y marcado. Y con la oposición de muchos miembros del Ejecutivo y de otras comunidades. Y esta era la noticia que estábamos esperando. Ese valor hay que dárselo. Hay una serie de peros que pues a lo mejor conviene también poner sobre la mesa, ¿no? Uno es, a mí no me gusta una política, sobre todo en infraestructuras, que dependa del poder, el peso político y tal de una persona que está sentada en un Consejo de Ministros. Tal. Creo que esa no es la manera de hacer tal. Pero bienvenida sea si viene así, ¿no? Y luego, hay alguna serie de detalles en el proyecto en sí del AVE gallego que convenía subrayar por si estamos a tiempo, ya no de hacer algo con el AVE, pero sí de corregirlo de alguna otra manera. Por ejemplo, ninguno de los 3 aeropuertos de Vigo va a estar enlazado con ese tren. Una genialidad. La solución... Te acabo de subconsciente, porque son ninguno de los 3 aeropuertos de Vigo. No nos llega con 3 en Galicia, que quieres 3 en Vigo. Me refería a la comunidad autónoma. No le des ideas, que hay campaña electoral. Se refiere al mapa mundi de Vigo. Exactamente. Al de Caballero, digo. Después, al margen de que eso no esté resuelto y haya que resolverlo con urgencia, de alguna manera, haciendo enlaces, haciendo lanzaderas, haciendo lo que sea, porque no es así. Luego hay también una realidad, que es que el proyecto de Cerdedo, por un lado, que enlazaría Orense y Vigo, y el AVE portugués, no van a ser una realidad, por motivos realmente parecidos, pero no van a ser una realidad. Por lo tanto, hay una parte de Galicia que ha perdido mucho valor añadido con respecto al proyecto inicial. Pero entonces, ¿qué justificación y tiene? luego las mercancías. La tercera cosa son las mercancías. Siguen sin resolverse el transporte de mercancías,
que no es pequeña cosa en Galicia, o no debería ser. Que debería ser lo que nos interesaría más. Pero ¿qué justificación tiene entonces, si yo siento volver a hablar de Caballero, pero qué justificación tiene esa inversión en esa superestación que va a sustituir a la actual? Bueno, de momento vamos a hacer la maqueta, ya la tenemos hecha, vamos a ver, también es financiación público-privada, con lo cual igual no hay socio privado, igual Florentino no se presenta, igual el de Acciona no se presenta, vamos a esperar, todo con calma, todo con calma. Sí, en Vigo es un proyecto muy antiguo. Yo creo que el proyecto de la estación de Vigo es pensando... La última estación la hizo el denostado ministro Barón. Es decir, que en el año 83, 84, o sea que ya pasaron 30 años. 85, Enrique Barón, ¿no? Sí. Ministro entró de después, la inauguró, la inauguró don Abel, porque justo se le cayó el avión a Barón, aquel de Alvedro, uno de estos, se le había caído un avión al pobre y lo cesaron en la remodelación con Boyer. Y entró Abel y la inauguró él, pero no la hizo él, la hizo Barón. Entonces ahora quiere hacer una. Bueno, habla Carlos Príncipe de un exministro y vamos a hablar también de otro exministro, en estos momentos no por su condición de exministro, sino por su condición de juez. Estoy hablando de Baltasar Garzón. Como saben, ayer el Tribunal Supremo dictaba auto de apertura de juicio oral contra Garzón, un auto polémico en el que ha recibido pues adhesiones y críticas prácticamente a partes iguales. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, podría ser suspendido de nuevo de sus funciones. El Consejo General del Poder Judicial estudia esta posibilidad después de que el Tribunal Supremo vaya a sentar en el banquillo al magistrado, en este caso por las escuchas del caso Gürtel. Garzón está acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por autorizar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel entre los imputados en la trama de corrupción y sus abogados. La paradoja en este caso es que el juez que impulsó el proceso judicial podría ser juzgado antes que los principales acusados. Una situación que no extraña al PP, que señala que Garzón es un ciudadano más. Que en este país todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Todos en general, pero también quien interpretan y aplican las leyes, que son los jueces, tienen la obligación de cumplirlas. La suspensión no tendría, con todo, consecuencias prácticas inmediatas. El magistrado ya se encuentra suspendido desde mayo del 2010 por otra causa, su presunta prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Una inhabilitación que le impide ejercer en España, pero no ser actualmente asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Bueno, a las 7 de la tarde Garzón daba una conferencia en Granada y no tenía ningún reparo en calificar, en valorar la decisión del Tribunal Supremo, que calificó de precipitada y falta de fundamento. No está el hecho en decir grandes palabras y afirmaciones cuando estas están huecas, y eso es lo que sucede en este caso. Palabras, como decía, de Garzón, pronunciadas hace poco tiempo. Carlos. Uy, yo con estos temas de los jueces, cuanto más lejos mejor. Digo, yo creo que hay un tema. Desgraciadamente lo dije el mismo día que me enteré, participó en una tertulia y el mismo día cuando fue la operación Gürtel, y vi que habían hecho las escuchas del abogado defensor. Dije, bueno, que es un genio, ya lo ha conseguido con la operación Nécor aquí, conseguirá instruir mal y que se anule todo. Hay un derecho sagrado de defensa, y es que si yo soy el acusado, cuando me confieso con mi abogado o mi abogada, lo que hablamos él y yo es cosa de los dos, y eso el Estado democrático nos ha costado mucho a alguna gente luchar por eso, y sea Garzón y aunque sea el PP el de enfrente, yo no estoy dispuesto a pasar por encima de mis principios. El derecho de defensa es sagrado y por tanto él no puede intervenir mi conversación con mi abogado defensor. Si lo ha hecho, tendrá que dar cuentas de por qué lo hizo, etcétera, etcétera, porque si no, terminaremos permitiendo la tortura. Porque el siguiente paso es, para que confiese, vamos a darle unas leches, a ver si se pone a tono. No sé, entonces, en esto de los derechos individuales hay que ser estricto. Si se ha violado el derecho de defensa, el señor juez se ha equivocado y, por tanlo, será reo de las penas que tenga. Además, se calcula que de las tres causas que tiene pendientes, esta es una de las tres solo, esta puede ser la más complicada para él. Parece que es la que hay más apariencia de evidencias de que el comportamiento no fue en un locutorio, en una prisión. Muy breve sobre esto. Claro, es un tema vidrioso todo lo que conlleva o está relacionado con la administración de justicia, con los operadores judiciales y, en definitiva, quienes instruyen o quienes dictan sentencias. Pero sí hay que decir que no es que a Garzón en estos momentos le haya visto una bruja, es decir, los procedimientos en los que está por algo. Efectivamente, la presunción de inocencia hacia él, igual que hacia todo el mundo, pero estamos ante hechos que se le imputan o que se le reprochan
que son efectivamente muy complicados y muy difíciles de digerir dentro del ordenamiento jurídico actual, porque efectivamente rechina mucho el procedimiento al que antes aludía Carlos, cuando un presidiario, cuando tiene pues sus conversaciones con su abogado, bueno, porque se estén grabando esas conversaciones, pues hombre, vulnera casi hasta los principios de la ética. Sin él saberlo. Exacto. Sin saberlo, claro. Casi hasta los principios de la ética, para cuanto más el ordenamiento jurídico. Déjame primero, enseguida escuchamos a Miguel y a Julia, pero hay un compañero de profesión del juez Garzón que ha participado en esta mesa, Alfonso Villagómez Cebrián, que es magistrado y que también tiene una opinión fundamentada sobre lo que le espera al juez Garzón. Las escuchas son, digamos, una medida que se puede adoptar durante la instrucción de una causa, pero claro, tiene que haber primero unos motivos, unas razones que justifican las escuchas. En este caso no se trataba exclusivamente de eso, sino lo que se trataba es de utilizar esta vía para conseguir lo que el magistrado instructor no podría conseguir por otros medios lícitos. Afectan a lo que eran el diseño de las estrategias de cómo te voy a defender, qué vamos a alegar, por dónde vamos a decir, a lo que es el estricto ejercicio puro y duro del derecho de defensa. Al exceder de lo que era la finalidad de las escuchas, incurre en este hipotético y aparente delito de prevaricación. Estamos hablando de un procedimiento que no tenía una complicación mayor, y por lo tanto, bueno, se ha llevado por el magistrado instructor del Tribunal Supremo con la celeridad adecuada. Hay mucho más material probatorio, hay prueba documental, hay prueba testifical. Es decir, hay muchos más elementos que puedan avalar la continuación de la causa y que la causa, digamos, principal del Gürtel no se vea contaminada. Bueno, le preguntamos a Villagómez Cebrián por algo que le ha llamado la atención a mucha gente después de ese auto del Supremo, que tiene que ver con el hecho de que el auto de apertura del juicio oral contra el juez se va a producir mucho antes que el que tiene que ver con los supuestos implicados en la trama, teniendo en cuenta que la trama están implicados políticos del Partido Popular. Bueno, pues la polémica está servida, ¿no? Lo que iba a subrayar yo, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien que la justicia actúe, creo que tiene que actuar, pero tiene que actuar en todos aquellos casos en los que se le requiere, ¿no? Y que el juez que en algún momento participó en la instrucción de un caso acabe siendo juzgado y condenado antes que el propio caso que estaba llevando, bueno, no deja de ser paradójico. Es decir, la lentitud de la justicia, en especial con los procesos relacionados con las tramas de corrupción política, es espectacular y es donde más la necesitamos, porque son gestores públicos. Sí. Julia. Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos llama la atención a nosotros, al ciudadano de a pie, pues es justo eso, ¿no? Que de repente veas que el juez que intenta luchar frente a un delito resulta que no lo logra, sino que aún encima lo que hace es la violación de un derecho, ¿no? de todo acusado, de establecer la estrategia con su abogado. Pero sí es verdad que esa misma rapidez con la que ahora vemos que la justicia actúa la echamos de menos en otras situaciones, es decir, porque todavía los acusados están sin sufrir juicio. No son temas que se solapen. Ya, pero ves una rapidez en unos casos y en otra vez que es una lentitud, ¿no? Entonces, pues no sé, quizás el ciudadano lo que demanda siempre es que una justicia, si es muy lenta, pues deja ya casi de ser justa. En cualquier caso, estamos hablando de un personaje particular, un juez particular que, como decíamos antes, fue ministro durante el gobierno de Felipe González. Secretario de Estado con Felipe. No, parece con Felipe ser que por ahí vinieron unos problemas. Fue número 2 de la candidatura. Ustedes disculpen, efectivamente, porque la relación con González no acabó precisamente bien. Había prometido un ministerio, fue de número 2 en la lista. Estaba de yo, a dos compañeros, a Barrio Nuevo y a Vera. Pasó por el ministerio, cogió los papeles y después fue. Bueno, en cualquier caso hemos planteado una pregunta a lo mejor un poco ingenua en nuestra página web. Saben que procuramos hacerlo casi a diario. En este caso la pregunta era exactamente: ¿cree que hay una persecución contra el juez Garzón? Y este ha sido el resultado. El 65% de las personas que han votado creen que sí, que hay una persecución, no sé si judicial o política o de la naturaleza que sea, contra el juez Garzón. Insisto, no tiene valor demoscópico porque es una encuesta en la que la gente vota voluntariamente y no hay control, digamos, sobre las respuestas. Pero bueno, en cualquier caso sí que es un personaje que levanta pasiones
razones a favor y en contra, ¿no? Sí, yo creo que la encuesta responde un poco a la inquietud que comentábamos, ¿no? Es decir, la sorpresa, digamos, de que vaya tan rápido un proceso y vaya tan lento otro, ¿no? A mí me sorprende. Pero aparte, también, yo creo Garzón ha conseguido ser el guerrero del antifaz. Yo, por eso, perdonadme, ya soy muy mayor, me pregunto, desde el punto de vista constitucional, si merece la pena, porque hay una explicación para el juicio. La Gürtel tarda tanto porque seguramente son 200.000 folios, claro. 84 acusados. No, decía Gómez que esto era fácil, digamos. Fácil. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que hay que cargarse es la Audiencia Nacional. Hola. Irnos al sistema inglés. El sistema inglés no tiene justicias excepcionales, tiene la justicia ordinaria. Eso tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Pero es un tribunal extraordinario creado para lo que fue creado. Vas a tener siempre jueces estrella. Creado para terrorismo y para jueces estrellas. Deja el Constitucional por si acaso. Bueno, déjame que atienda una llamada que tenemos pendiente. Vamos a hablar después de un asunto que tiene que ver con Galicia, todavía de la Operación Orquesta, pero quería, como decía, atender a nuestro invitado de esta noche. Hablábamos con él hace aproximadamente un mes, lo recordarán si vieron aquel programa, pocos días después del terremoto y del posterior tsunami que asoló Japón y de esa alerta nuclear que se desataba en la central de Fukushima. Él decía entonces que lo que estaba pasando en esta central nuclear era un Chernóbil a cámara lenta. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eduardo Rodríguez Farré, radiobiólogo del CSIC. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, finalmente parece que acertó, ¿no? Bueno, desgraciadamente se han cumplido lo esperable. O sea, que el proceso se veía ya que iba de forma irreversible y que era un accidente de tipo máximo, de tipo 7. Como se ha demostrado, bueno, como se ha reconocido. Como se ha reconocido hoy, efectivamente. Exacto, se ha reconocido hoy, pero hace ya muchos días, prácticamente hace ya 3 semanas que se conocían suficientes datos para tener un diagnóstico de este tipo. Bueno, Chernóbil introduce como un elemento nuevo en la opinión pública. Hay muchos motivos de alarma como consecuencia de lo que ya sabemos ahora mismo o de lo que nos están contando de lo que está pasando en Fukushima. Bien, nosotros estamos muy alejados del problema. Es evidente que la radiactividad ha llegado a Europa, pero en cantidades muy, muy ínfimas, pero en otros sitios está ya realmente creando problemas. Por ejemplo, en las Islas Hawái, un estado de Estados Unidos, pues han tenido ya, ayer mismo, tenía noticias de que han tenido que destruir bastantes cantidades de leche por estar contaminadas por el yodo 131 que les había llegado por la atmósfera desde hace ya bastantes días y bueno, están relativamente cerca, pero están en mitad del Pacífico. Que esto puede llegar a alcanzar también preocupación en la costa del Pacífico de América, pues también es cierto, serán cantidades menores, no es el problema que hay en el área, sobre todo quien más preocupación pueden tener pues es Corea, China. En China ya han tenido también problemas de contaminación de vegetales y probablemente de la leche. De Corea no tenemos datos, pero seguro porque la nube la semana pasada estaba por encima de Corea. ¿Cómo prevé, teniendo en cuenta la precisión con la que hizo la anterior previsión, que evolucionen los acontecimientos, señor Farré? No, los acontecimientos es difícil saber cómo van a evolucionar porque el problema no está controlado. O sea, sigue habiendo 4 reactores o 3 probados. El cuarto es dudosa la información que llega, pero nunca se ha aclarado muy bien en qué situación está. Pero los otros 3 realmente tienen el núcleo, o si no todo, gran parte fundido. E incluso hay un problema grabado, ha salido en alguna revista ya de física, donde hay toda una serie de cálculos complejos, pero han detectado un isótopo que no lo produce el reactor, sino que es un isótopo radiactivo del cloro, que no tiene importancia desde el punto de vista de afectación porque se destruye en 24 minutos, es el cloro 37, pero que esto implica que el agua salada que han echado, el agua del mar, con que regaron, diríamos, el reactor, por bombardeo neutrónico, o sea, por la radioactividad tan intensa que hay en zonas que están incluso ya fuera del reactor, se está transformando este cloro de la sal en radiactivo. Esto implica que hay masas, lo que los físicos llaman criticidad, o sea que hay reacciones en cadena en unos puntos y en otros que están fuera de control, o sea que no tiene importancia desde el punto de vista de explosión, pero sí significa que el uranio y todos los productos de fisión que hay ahí están diseminados a lo largo de la central. No quiero ser alarmista ni quiero inducirlo a usted a que lo sea, pero ¿cuál es el peor de los escenarios?
No, el peor de los escenarios es que esto sigue emitiendo radiactividad durante tiempo. Ha emitido ya una cantidad que, bueno, se discute si es la mitad, si es más, si es menos que la que emitió Chernóbil, pero probablemente sea más, pero es que son 3 reactores o 4 con todas las piscinas. O sea, la cantidad de radiactividad que hay ahí en toda el área de esta central es superior a la que había en Chernóbil, bueno, tratarse de 4 reactores. Entonces, el peor escenario es que esto sigue sin saberse cómo controlarse, se habla incluso de meses o de años, para poder frenar y poder aislar la emisión de radiactividad al medio, con lo cual, en una zona como es Japón, que es una isla muy densa con mucha población, pues les representa un grave problema. Si han tenido que ampliar el área de exclusión, que se decía ya en los Estados Unidos, la pusieron a 80 kilómetros. Ahora los japoneses la han puesto a 40. Y hay zonas fuera de estos 40 que también tienen alta radiactividad. Pero esta radiactividad, el problema es que se va diseminando, entrando en las cadenas alimenticias, sobre todo en el mar, pero también en tierra, y esto pues implicará un control pues que debería ser muy estricto en el futuro de todos los alimentos, porque los peces migran y pueden pescarse a grandes distancias y estar contaminados. Ya para rematar, señor Farré, ¿hay mucho motivo para estar alarmados? Bien, en Europa por hoy no tanto, pero en Japón y en las áreas circundantes sí, porque desde el momento que se ha reconocido al final que es un accidente 7, los accidentes 7 por definición, que es el máximo, son internacionales, o sea que ya no afectan solo al área donde están o al país donde están, sino que tienen una repercusión internacional muy grande. Pues muchísimas gracias, señor Farré, muy ilustrativo como siempre. Gracias por ilustrarnos una noche más. Buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches. Bueno, pues, Julián. Yo simplemente decir que es un problema tremendo y que además que va a crear unos nuevos problemas porque, como bien ha comentado el experto, pues está aparecen nuevos isótopos radiactivos y sobre todo hay un problema de contaminación de los alimentos, ¿no? Entonces, mientras que está en los alimentos, pues había unos análisis que hicieron, creo que eran un tipo de vegetales en las espinacas, que habían encontrado unas cantidades muy elevadas, habían encontrado también altos niveles en la leche. Y entonces, a través de la cadena alimentaria se va acumulando cada vez más estas sustancias y con lo cual, una vez que entran en el organismo de las personas, pues se van a acumular en la glándula del tiroides, tienen problemas a nivel pueden llegar a producir cáncer y sobre todo mucho más en organismos jóvenes. Claro. También es algo preocupante lo que decía también muy bien, que la contaminación del mar y los peces que en algún momento nos pueden llegar, ¿no?, a nuestras zonas. Yo sé que a nivel europeo pues hay unos controles exhaustivos, pero yo pienso mucho más en la población, que de dónde se va a abastecer, con una situación donde se está observando que cada vez va a ir en aumento el problema de la contaminación, ¿no? Entonces puede ser unas consecuencias, yo creo que imprevisibles casi. Miguel. Bueno, yo soy comunicador y me gustaría tocar el tema de cómo se ha gestionado tratado la información en este caso, ¿no? Porque yo creo que es un problema esencial que han tenido en este sentido, ¿no? El manejo de la información por parte de la compañía, en este caso Tokyo Electric Power, ¿no?, que ha sido la compañía que tuvo la responsable el problema, de la central, además. Fue una gestión de la información bastante errática. Yo creo que siempre hay que ser honesto comunicando, pero en una situación de desastre tienes que ser doblemente honesto, es decir, no importa exagerar. Yo creo que se han comedido para lanzar, digamos, un mensaje de tranquilidad a la población que ha podido costar vidas y que ha podido frenar el posible remedio. Claro, esto se va hablando desde el principio, porque hay un límite que efectivamente a veces es complicado determinar dónde está. Yo creo que en este tipo de casos es decir, está más justificado exagerar que pecar por defecto, ¿no? Y luego como consecuencia, digamos, de todo esto, yo creo que el mundo podía estar preparado para un Chernobyl, no estaba preparado para dos, y esto aniquila por completo el debate nuclear, yo creo que para siempre, ¿no? A partir de ahora porque esto sucedió además en un país rico. Yo creo que hablaremos solo de cómo ir reduciendo nuestra digamos, potencialidad nuclear en el mundo, pero ya el debate sobre si conviene o no conviene ver de qué manera aumentamos la capacidad nuclear es un debate que ya está aniquilado. Aplazado sine die, ¿no? Efectivamente,
da la sensación de que este asunto se les está yendo de las manos. Hay un viejo aserto en periodismo, pero bueno, más allá del periodismo, que dice que en las guerras la primera víctima siempre es la verdad. Pues aquí podríamos trasladar la guerra a la catástrofe. En este sentido, la sensación que da es que te sobrecoge día a día y que han gestionado desde el punto de vista de la comunicación y de dar informaciones en relación a lo que estaba pasando, pues no han sido excesivamente honestos o no han estado muy pegados a la realidad, a lo mejor porque la realidad era tan dramática que podría generar un efecto alarmista incontrolable. El problema es que podemos seguir pensando que seguimos sin saber muchas cosas. Exacto, es que el problema que estamos haciendo ahora es dosificando las alarmas, es decir, cada día te desayunas con un dato nuevo en relación pues al alcance de esta catástrofe. ¿Dónde va a parar? Exacto. Yo hace un mes, cuando empezó esto, les transmití lo que yo había leído de un ciudadano que era experto en la antigua Unión Soviética, cuando pasó de Chernobyl, ¿no? Porque todavía era la Unión Soviética. Y él decía que lo que había pasado en Chernobyl era perfectamente previsible, que fueron errores en el planteamiento desde el principio que hacen la central. Bueno, yo no sé si lo que sí me da bastante el olfato es que la avaricia de TEPCO nos ha llevado a este desastre, porque para salvar los reactores no se actuó bien en las primeras horas, y quisieron salvar los reactores para seguir teniendo, con perdón, la leche de las ubres de la vaca, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a plantear términos. Yo no soy tan radical, no creo que podamos estar en un mundo libre de esta energía nuclear o de otra. No sé si terminaremos yendo a la fisión o a la fusión o lo que sea. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que vamos a tener que cambiar la gobernanza mundial de los asuntos atómicos. Yo creo que la OIEA va a tener que tener mucho más poder, porque el problema es que la OIEA vino diciendo, más que el gobierno de Japón, que se estaban vulnerando todas las normas. Fueron los expertos internacionales que dijeron, oiga, que no nos cuenten ustedes películas, están metiendo una trola, ¿no? Como decimos allí en el sur de Galicia, lo de la trola. Bueno, anunciaba que quería por lo menos tocar la denominada Operación Orquesta. Saben que es una operación relacionada supuestamente con la corrupción, que se está desarrollando en varios concellos de la Costa da Morte. Se ha hecho público el sumario y como consecuencia de esa publicidad del sumario estamos sabiendo detalles que efectivamente la presunción de inocencia sigue vigente para todo el mundo, pero detalles escabrosos, por decir alguna palabra. Vamos a escuchar algunos de esos detalles. Este es el constructor Daniel Ogando. Ahora que se ha levantado el secreto de sumario de la Operación Orquesta, se ha revelado cómo en una conversación telefónica pactaba con el alcalde de Cee, Ramón Vigo, una comisión. Vigo se metía en el bolsillo un 5% del valor de las obras públicas que eran adjudicadas a Construcciones Ogando, aunque en principio las adjudicaciones se conseguían a cambio de conciertos y actos para fiestas. De ahí el nombre de esta operación. Queda demostrado que el alcalde ceense se llevaba una parte. Pero la trama corrupta salpica a otros dos municipios, Mazaricos y Fisterra, y a varios funcionarios municipales. José Manuel Santos, alcalde mazaricano, le chivaba directamente a Ogando cómo tenía que hacer los proyectos para adjudicarse las obras. Era fácil, no había concurso y se daban a dedo, a cambio, eso sí, de 5.000 euros para financiar festejos. En el caso de Fisterra, la última revelación es una comilona en la que la constructora se gastó 2.000 euros. Allí entró en contacto con empleados de varios municipios. A Ogando le salió bien, se quedó con el contrato del nuevo campo de fútbol de Fisterra que financió la Diputación con 400.000 euros. Bueno, hablamos de Ramón Vigo, que es el alcalde de Cee en este vídeo, que parece que lejos de estar preocupado por su situación procesal, ha remitido en las últimas horas una carta a todos los vecinos del ayuntamiento de Cee, dando un poco cuenta de cuál es su situación, desmintiendo todos los problemas que pueda estar teniendo y convocándolos oficialmente a la presentación de su candidatura para las próximas elecciones municipales. Una conspiración política contra los alcaldes independientes. Así se describe el alcalde de Cee en una carta que está repartiendo a todos los vecinos. Digo que hai unha campaña de acoso e derribo porque os grandes partidos non toleran que os alcaldes independentes que despunten en concellos importantes como Cee. Todo iso se trata dunha chapuza con intención de perjudicarme políticamente. Y pone como ejemplo a los alcaldes independientes de Narón y Oleiros, imputados en varias ocasiones. Pero hay otro culpable, los medios de comunicación. Dicir que os cartos das festas corrían polos corredores do concello sen ningún tipo de control son simplemente falsidades. Fálase tamén da adxudicación irregular das obras a unha empresa, e dígovos con toda franqueza,
que sempre seguimos o procedimento que marca a lei. Pero el alcalde garantiza que no se rendirá y que volverá a presentarse. O alcalde de Cee resulta da vontade de vos, pobo libre e soberano, e a vosa decisión someto a miña continuidade na alcaldía. La carta se reparte junto a una invitación para la presentación de su candidatura. Pues hay que recordar que no solamente Ramón Vigo, sino el resto de los alcaldes implicados en esta operación repetirán como candidatos. En este caso, Ramón Vigo es independiente, el resto son candidatos del Partido Popular, repetirán como candidatos de las próximas elecciones municipales. Un debate que está sobre la mesa, no solamente lo que se refiere a la operación Orquesta en sí, con todas sus cutrerías, si se me permite la palabra, sino el hecho de que sí está bien que personas que están imputadas participen en las listas electorales. Es cierto que la presunción de inocencia una vez más está sobre la mesa, pero yo no sé si es estético y es el mensaje que los políticos tienen que transmitir a la ciudadanía. En este caso yo creo que no es ni ético ni es efectivamente estético. Yo creo que el alcalde con esa carta, que probablemente efectivamente tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pues no se está ayudando, porque parece que implícitamente está llamando pues a la sublevación de las masas y a que se vayan a los somatenes. Con respecto al procedimiento, yo creo que estamos hablando de cartos de sardiñas en cuanto al volumen de dinero que se mueve, pero estamos hablando de procedimientos en apariencia absolutamente reprochables y reprobables en el funcionamiento, en este caso, de una corporación municipal, cuando el modus operandi se supone que es siempre reglado desde el punto de vista administrativo, ¿no? De repente que haya pues unas adjudicaciones para que se pague una orquesta, pero que después al final resulta que no solamente se paga la orquesta, sino que se le da una especie de, por la puerta de atrás, una especie de prima al alcalde. Hombre, estamos hablando de cosas así muy de películas de serie B, ¿no? De serie B. Y yo no quisiera, a lo mejor soy muy mal pensado, pero cuando se hacen este tipo de procedimientos, cuando estamos hablando de unas perrillas, si se estuviese hablando de macrocontratos o si estuviese hablando de grandes cantidades de dinero, no digo pecados, pero ¿qué tentaciones tendrían? Tentaciones, por lo menos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero creo que lo importante es lo que señalaba Antonio Nespereira, ¿no? No es tanto el montante del dinero, sino los procedimientos. Y me llama mucho la atención que este alcalde pues sigue la tónica de cuando le preguntan sobre su situación, el utilizar el y tú más, ¿no? Es decir, pone como ejemplo pues que hay otros casos. Y el ser la víctima. No sé, pone otros casos como, bueno, es que hay otras personas que están imputadas, etcétera. Yo creo que es una confabulación de los partidos mayoritarios contra los incluso culpa a los periodistas, ¿no? Esa cosa de que siempre uno está libre. Pero yo creo que lo que subyace es lo importante de este tema es que el pueblo, la gente, no podemos estar acostumbrándonos a que haya personas que estén imputadas y que aparezcan en las listas. Yo creo que aquí sí que debería haber un acuerdo entre partidos donde se garantizara que estas personas, y evidentemente no dudo de que todavía no son acusados, sino simplemente imputados, pero creo que cualquier partido político tiene entre sus militantes gente que no está inmersa en ninguna de estas situaciones y que, por supuesto, en algunos casos lo podría hacer mejor. Eso hay que regularlo, porque es decir, una persona imputada no es una persona culpable. Si ya le estoy diciendo que no, está dicho claramente. Pero hombre, hay situaciones como la de Valencia que no sé si era... No sé quién era, si era Zarrillas, me parece que... No hay más personas que puedan el número... Sí, pero eso es una También sabemos que hay muchos que utilizan su presencia en listas y su acceso a cargos públicos para blindarse. Yo lo respeto, pero... Por eso digo que lo que hay que establecer es un marco regulatorio que corrija esas posibles situaciones, porque está claro que se dan y se manifiestan, sobre todo en épocas electorales, ¿no? Pero oye, si no estamos de acuerdo con estas cosas, habrá que legislar para que no vuelvan a ocurrir, porque de momento un imputado no es... Pero ahí los partidos mayoritarios me parece que no están muy por la labor, ¿no, Carlos? El problema de la corrupción es un problema personal. Es como lo de fumar. Fuma usted si quiere y si no, no fuma. Bueno, pero los partidos tienen para que que un señor se corrompa tiene que haber un corruptor y un corrompido. Y no todo el mundo se corrompe ni todo el mundo está dispuesto a corromper a otros. Y hay redes de corrupción, pero siguen siendo personas. Pero hay ámbitos en los que es más peliaguda la corrupción. Desde el punto de vista legislativo, es muy difícil que constitucionalmente a un señor que no está condenado en firme tú le puedas prohibir sus derechos cívicos. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que la estética tiene que ver con la ética y debería haber un acuerdo de fair play
entre el Partido Popular y el Partido Socialista diciendo los que nos tocan a nosotros y a vosotros que están imputados los sacamos de listas. Pero es un acuerdo de fair play, no es posible jurídicamente. Y tercera cosa, lo más grave es que hacemos el día 23 si los vecinos de C votan lo que quieren votar. Mayoritariamente, efectivamente. Pues tampoco porque se le ha dado los votos. Tampoco no legitiman todas las urnas, tampoco legitiman todos. No, pero la justicia que sea rápida. No, pero los ciudadanos en ese caso enjuician hechos políticos, es decir, pero no hechos punibles, claro. Pero no, el día 23 pero no hechos punibles. Va a ser presidente. Va a ser presidente. El día 23 Camps va a decir que el pueblo, ¿cómo es aquello? También lo dijo Fidel Castro, ¿no? La historia me absolverá, ¿no? En aquel discurso famoso, ¿no? Cuando fue... pero es la historia. Yo creo que son cosas totalmente distintas. Pero el pueblo podrá votar y que las provincias, mayoría absoluta Camps de Valencia dirá por las obras que le hizo en el pueblo y por las fiestas que pagó. Y por el aeropuerto de Castellón, que nos olvidamos. Ya, pero es que él en estos momentos está siendo vigilado, le han puesto la lupa la administración de justicia por un hecho, no en su condición institucional. Los partidos grandes deberíamos hacer fair play. Bueno, déjame que desengrasemos un poco, así en la recta final del programa. Ha habido una noticia que tiene que ver con Vigo, esta noche está Vigo por todos los lados, que tiene que ver con Vigo y que detectó una compañera de esta empresa, Manoli Sio, coincidiendo con la celebración de la Feria Espacio Atlántico, que se celebra, como decía, en la ciudad olívica. Bueno, pues se le encargó a un artista, a Jorge Perianes, que hiciera una instalación en la Gran Vía de Vigo, y este fue el resultado. Jorge Perianes nunca hubiera imaginado que su creación iba a causar tanta alarma. Lo hizo por encargo de un coleccionista de arte y propietario de una tienda de muebles en plena Gran Vía. Acabamos todo a las 3 de la tarde. A las 6 estaba ya la policía y los bomberos. Y un grupo nutrido de viandantes. Uno de ellos avisó a emergencias al creer que un hombre pensaba tirarse al vacío. Vi a tanta gente aquí que ya me quedé sorprendida, claro. Y luego, pues... creí que en realidad que era alguien que se iba a tirar. Si una persona se suicida de esta forma, es una forma poética de suicidarse y artística. Y es que para el autor su polémica instalación es simplemente poesía. Es un trampolín, como si te fueras a tirar de un trampolín, que tiene en el fondo una silla, lo cual ya no es tirarse sino sentarse, y la silla mira hacia adentro, no hacia afuera, con lo cual es un juego, siempre invirtiendo los juegos. Y luego, para mí podía valer o no tener un hombre, pero se puso un hombre para tener una escala humana y una referencia humana al lado. Una referencia humana demasiado realista. Ostras, no creo que sea un hombre, ¿no? Es alguien que está ahí puesto, ¿no? La interpretación de Perianes dista mucho de la del público que la contempla desde esta improvisada galería peatonal, pero el artista ha conseguido llamar la atención sobre una obra que es valorada por la mayoría. Una obra de arte estupenda. Bueno, es arte. La verdad que no me chista mucho, ¿eh? A mí me resulta gracioso. Curioso, sí, creo que es arte. El garaje de la tienda alberga otra creación del autor. Se trata de un coche siniestrado, aunque en esta ocasión las emergencias no han tenido que acudir al rescate. Bueno, chicos, rápidamente, ¿esto es arte o qué es? Es el marketing de la provocación. Al final ha conseguido un efecto mediático infinitamente superior al que él seguro pensaba cuando se puso a crear esa pieza artística, posiblemente. Trillo, manda huevos. Manda huevos, efectivamente. Yo creo que qué ciudad más movida tenemos. Es una genialidad la ciudad. Puede triunfar en Arco, ¿eh? Puede triunfar en la Feria Arco. Bueno. Pues yo me acuerdo de un Arco que el mayor espectacular era un Mercedes con esos cachivaches que llevan, con perdón, los marroquíes cuando bajan, que te cruzas en las carreteras de Castilla en el verano, y fue la figura en el año 2002 de Arco. Fue eso. Bueno, os veo abonados al batallón de incrédulos con respecto al arte contemporáneo, Julia. No, hombre, yo creo que es una manera transgresora de presentar aquí una obra de arte, ¿no? Y que ha conseguido, yo creo que algo importante, que es que la gente lo conozca y que se fije en algo que si hubiese puesto a lo mejor otra escultura, de que los que consideramos arte a lo mejor otro tipo de cosas, pues no se hubiera ni levantado la vista, ¿no? Por tanto, yo me quedo con esa chica que dijo arte como una pregunta. Ahí queda la pregunta. Bueno, si esto os provocó una cierta sonrisa, vamos a acabar con un vídeo protagonizado por el presidente checo, por Václav Klaus. Compartía acto y firma protocolaria en Santiago de Chile con su homólogo chileno, con Sebastián Piñera. Saben que en este tipo de actos suele haber unas plumas, y esto es lo que pasó con la pluma. Los liberales.
Julia, será corrupción. Claro, pues, si se podría considerar corrupción. Hay alguno con unos trajes que a lo mejor... Carlos, que ha sido alcalde, nos puede decir si tiene colección de plumas. A mí me las regalaban. ¿Cuántas te has llevado? Me las regalaban, pero siempre te las daban los banqueros cuando firmaban los créditos. Es lo único que te daban las plumas. Pero en Chequia es costumbre que lo de cortar la cinta y llevársela. Pero a mí lo que me si aquí llamó... nos estamos muriendo de risa en Chequia, creo que están absolutamente desbordados. A mí lo que me llamó la atención fue lo fijamente que la miró como diciendo vale la pena que yo me arriesgue a cogerla, ¿no? Sí, reconoció que es buena o que le gustaba y entonces el disimulo, ¿no? Bueno, señores, un auténtico placer compartir mesa con vosotros esta noche. Era tuyo, ¿no? Vale, está bien, te dejamos llevarlo entonces. Yo también lo devuelvo. Don Carlos Antonio, Miguel Ángel, Julia, gracias por acompañarnos esta noche. Volvemos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices. Thank you.